Me informan, por favor, cuando ya les haya cargado. Ya, profe. Listo. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no los veo? Miren, chicos, porque no los veía. Listo, bueno. Entonces tenemos el egreso, bueno, de acuerdo a los egresos se puede dar bien sea porque el paciente se le da de alta, porque se traslada, porque se fuga de la institución o simplemente porque fallece. Entonces, empezamos con las definiciones como para tener un poquito claro este concepto y adicional a eso, informarles que en algunas ocasiones ustedes deben llenar unos registros para llevar como tal este conteo. Entonces nos habla que el egreso hospitalario se define como un egreso, ¿sí? En el cual el paciente se encuentra en una internación y entonces ya sea por alta médica, por fuga, muerte o traslado, se sale de la institución hospitalaria. Entonces tenemos el alta voluntaria, que en este caso es cuando los pacientes, valga la redundancia, si lo solicitan su alta de manera voluntaria, debido a que no están conformes con quizá el diagnóstico porque no se ha avanzado en su enfermedad, porque ya se sienten aburridos, porque ya están cansados, porque ya no quieren estar más tiempo encerrados. Entonces, finalmente ellos terminan solicitando una salida voluntaria. Les recuerdo cuando estos usuarios salen de la institución por salida voluntaria, no se llevan órdenes médicas, órdenes de incapacidad, nada de órdenes de medicamentos. Se van así, ustedes simplemente diligencian su nota de enfermería, ellos tienen que firmar un formato en el cual también la institución va a salvaguardar debido a que pues ya su compromiso con estos usuarios pues ha acabado, ¿sí? Pero porque él quiso, más no porque la institución quiso sacarlo en algún momento. Entonces es su soporte donde se encuentra firmada. En algunas ocasiones la hace firmar el médico, la jefe o en su defecto la psicóloga, porque la psicóloga tiene que intervenir o trabajo social y qué es lo que está pasando, el inconveniente. Entonces no, sí, no es que ya me quiero ir y entonces nadie va a actuar, ¿sí? Entonces eso es un trabajo en conjunto para que el usuario pues si bien pueda reaccionar y continuar o si no, pues se trabajó hasta donde no más para que él no se fuera. Y el alta por defunción. Por diversos motivos, pues el paciente ya estaba en una fase terminal, por ejemplo, un cáncer metastásico, ya era una muerte esperada, o por ejemplo, el paciente que de la nada hizo una parada cardíaca y falleció, no aguantó esto y a pesar de las compresiones, de lo que se trabajó por una falla ventilatoria, por una infección, diversos motivos que pueden llevar al paciente a la muerte. Adicional a esto de la defunción, entonces, por ejemplo, si es un paciente que fue por una lesión de causa externa, que son las lesiones de causa externa, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen un accidente de tránsito, tienen que alguien tuvieron una herida por arma cortopunzante, por arma de fuego o en su defecto simplemente porque decidieron pues atentar contra su vida y esto se considera lo que les hablaba en una clase anterior, un intento suicida consumado, es decir, falleció el paciente. Estos pacientes se van a medicina legal. O, por ejemplo, el paciente que llega a la institución no se supo por qué, llegó, simplemente lo trajeron, apenas se alcanza a entrar y falleció. Entonces, estos pacientes también se van para necropsia. Ellos ya se van para necropsia médica debido a que, pues, ¿qué va a certificar el doctor si en realidad no sabe si fue que alguien le dio, pues Dios no quiera algo para que falleciera? Entonces, estos pacientes cuando fallecen así, que el médico no sepa, ¿sí? Porque pues también de humanos, que el médico le buscó diversas cosas, pero sin embargo esa persona falleció a pesar de que se le trabajó, se le tomó, por ejemplo, cultivos, se le buscó por todos lados y sin embargo nunca hubo un resultado, se van para necropsia médica. Pero los pacientes que tienen una lesión de causa externa, lo que les mencioné anteriormente, por ejemplo, en un atraco los lesionaron, tuvo algún tipo de accidente, entonces ellos se van para medicina legal. ¿Listo?
Entonces, tenemos un libro de ingresos y egresos. Entonces, básicamente esto que lleva, pues a grosso modo quiero que ustedes sepan para que estén familiarizados el día que ya sea una institución y nunca lleguen perdidos. ¿Sí? Entonces ya ustedes van a tener un poquito más de este conocimiento. Entonces, que ustedes van a anotar en ese libro de ingresos, por lo general, en algunas ocasiones, depende del protocolo institucional, la jefe de departamento decide que va a crear un libro para que siempre se anote esto, cuando el paciente ingresa, por ejemplo, a la unidad de cuidados intensivos y cuando egresa, ¿sí? Para llevar un conteo de los pacientes. Pero este sí se llena al ingreso a la institución, que por lo general lo llena el guía del usuario. Si en las noches, por ejemplo, en una institución pequeña, ya no hay guía de usuario y solamente se cuenta con el personal de enfermería y el resto del personal común, por ejemplo, de terapia, médicos y el personal de ambiente físico, las personas idóneas y a las que siempre delegan esa función es al área de enfermería. Entonces, ¿qué van a llenar en estos libros? El nombre del paciente que ingresa, el documento, el diagnóstico, la procedencia, si viene de otra ciudad, si viene de otra institución, la fecha, la hora del ingreso y en su defecto, si también sale de la institución, también se llena este libro. Este libro, lo que les indico, en ocasiones están los servicios o simplemente el guía del usuario, o en la mañana se le adelanta ese dato o en el servicio de referencia y contrarreferencia. Hay un libro también de remisiones, entonces ahí se van a anotar los mismos datos, el nombre de la entidad, el diagnóstico, por ejemplo, si llega, ¿sí? Entonces el paciente, entonces, ¿de qué institución viene? En ocasiones es importante saber eso porque si el paciente, por ejemplo, trae un proceso infeccioso, es más fácil para el área poder investigar o poder establecer contacto con esas entidades. Pero Profe, una sí, pregunta, señor. qué pena. Esos libros que usted me está yendo, ¿ya vienen de forma magnética o todavía son nombres a puño y letra? Algunos sí. Por eso le digo, depende del protocolo institucional. Hay personas que allá una bitácora, se les llama una bitácora, y entonces la llevan de manera magnética. Pero en ocasiones, ¿sabes cuál es el problema de la manera magnética? Que si llega a perderse el software o se quema la torre, el computador, hasta ahí llegó todo. Y entonces resulta que en algún momento en una auditoría quieren saber, bueno, a qué hora llegó el paciente que falleció, nunca supo nadie nada, se llevó a necropsia. Entonces, en alguna ocasión tuvimos un paciente así que llegó de la nada, alcanzó a entrar a la UCI y falleció porque nosotros no teníamos urgencias. Qué camello, digo yo, para haber obtenido el nombre, los documentos, se mandó a necropsia y eso para el dato, pues porque nosotros como entidad teníamos que saber porque la señora súper furiosa que lo habíamos matado, pero lo habíamos matado, ya venía prácticamente muerta en el taxi. Y la señora se lo llevó extremo, extremo. Había muchas cosas como que nosotros quedamos como sin palabras, se contradecía que era la familia, luego que era la cuidadora, luego que le estaba dando una sopa, pero luego que no le estaba dando sopa, que vomitó y luego que no vomitó. Entonces uno queda como, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, de acuerdo a eso, por eso las clínicas, las entidades, por eso digo, hay unas que ya lo tienen medio magnético, como hay otras que es en libro. Y usted ingresa y le anotan todos sus datos, como cuando usted lleva el niño y le colocan una manilla para saber ese niño a qué horas ingresó y a qué hora salió también, ¿sí? Entonces, es muy importante. Lo que les digo, a veces cuando Pero, se cuenta con, señor, profe, esos libros, antes de entregar el auxiliar del turno, ¿los revisa el jefe? a veces sí. Y por lo Pro- general, por ejemplo, nosotros pro- teníamos un libro, señor. ¿Por qué a veces, profe? Porque, digamos, si en ese día no salió ningún paciente ni ingresó, pues no se va a registrar a nadie. Mientras que si salió el turno, cuando llega el jefe de turno, el que recibe, lo que pasa es que depende si son estrictos, ¿no? Pero cuando uno llega y bueno, entrégueme todo al día porque yo no voy a asumir la responsabilidad de nadie, solía pasar eso. Entonces, que cuando la jefe del servicio del departamento iba y revisaba, pues se le ponían los pelos de punta que el libro no estuviera lleno. Entonces, por lo general uno entregaba libro, o sea, uno entrega todo. Y el que lo llenaba, pues era el auxiliar de enfermería que lo trasladaba, se llevaba su libro debajo del brazo y hacía firmar por el auxiliar que le recibiera el paciente. Entonces, no, mire, aquí está, me lo recibió fulanito. ¿Sabe por qué hacían eso? En caso de que se perdiera una sábana de enfermería, un documento. Entonces ya usted entregaba todo. Si esa persona no revisó, lo sentíamos. Entonces, básicamente es esto. Y en cuanto a las instituciones, claro, deben de tener el conteo de qué paciente ingresó, que ingresó y no volvió a salir, o que ingresó con un documento falso, ¿sí? Entonces, con su plantación, entonces es importante. El libro de certificados de defunción. Este libro de certificados de defunción lo maneja el área de epidemiología. En algunas instituciones el área de epidemiología tiene horario de oficina. Por ende, este libro reposa básicamente, por ejemplo, en la institución donde yo trabajaba, reposaba en el área de referencia y contrarreferencia.
Entonces allá se dejaban, por ejemplo, yo dejaba 8 certificados de defunción a la semana. La persona que bajaba por el certificado, antes mandaban al camillero o bajaba el auxiliar y llenaba todos los datos. Entonces, eso es uno, en un orden cronológico. Esos certificados, si se pierde uno solito, se tiene que poner denuncio porque resulta que eso es un documento legal. Entonces, si este documento legal se llega a perder, pues caramba, nos podemos ir para, pues nos podemos entrar en un proceso aparte disciplinario porque pueden robarse el sello de un médico, matar a una persona, algún delincuente que se haga pasar por muerto, y entonces después cuando aparece, como en algunos años atrás sucedió, cuando aparece, qué inconveniente. Entonces, qué problema. Bueno, señora, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, profe, porque el libro de certificado de defunción lo maneja epidemiología, o sea, en todos los hospitales, porque hay unos en los que lo maneja, creo que medicina legal, ¿no? O bueno, no medicina legal, sino la morgue. Bueno, en la morgue se utiliza un libro que es de entrega de cadáver. Entonces, ese libro de entrega de cadáver lo debe firmar el paciente que recibe el cadáver, el usuario, porque el paciente ya murió, el familiar. Entonces, sí, entonces el familiar que lo recibe, él tiene que firmar quién recibe el cadáver y a quién se le brinda también la información. Este libro, este reposa allá. En la mayoría, ¿debido a qué? Porque es que epidemiología es el que lleva estadísticas. Entonces resulta que mensualmente epidemiología debe sacar un dato de cuántos pacientes fallecieron, la causa, el grupo etario que es la edad, si venía remitido, si murió antes de las 48 horas en la institución o después de las 48 horas y los factores de riesgo. Por ende, como epidemiología tiene que notificar, epidemiología se encarga de la parte de infecciones, de salud pública y de la parte de funciones, lo que les indicaba algún momento. Epidemiología es el que reporta y al que le vigilan que se cumpla. Entonces, el morgue tiene un libro de entrega de cadáver, debido a que este libro de defunciones lleva unos certificados de defunción que, como les decía, un certificado de defunción es como la cédula. Es una serie y solamente va a estar esa serie. Entonces, con esa serie es que, por eso les digo, bien sea, pueden hacerle daño a alguien, entonces pueden matarlo, ¿sí? Porque hay gente que es mala, ¿sí? Entonces pueden ensuciar el nombre de un médico. Por ende, es la persona que va a entregar estos certificados, o sea, de verdad que uno se vuelve muy cansón con esto. Hay personas encargadas, hay auxiliares de salud públicas que también son encargados del área de epidemiología y uno se vuelve muy celoso con eso. Por eso les contaba, en algún momento mandaban al camillero por el certificado en la institución donde yo trabajaba. Sí, yo hablo por la institución donde yo trabajaba. En algunas ocasiones, en algunas instituciones, no sé si se maneja igual o tiene que ir igual directamente la jefe. A raíz de que un día una jefe se le olvidó anotar el nombre del paciente que llevó el certificado, no aparecía, pues fuimos al, ¿cómo es que se dice? Al túnel, fuimos todas, porque yo estaba en vacaciones y entonces se perdía y que se perdía, pues no se podía perder un certificado. Entonces, debido a eso, nunca más volvió a mandar al camillero. La jefe, pues como no había anotado el nombre, se le hizo un llamado de atención y finalmente, pues sí, había muerto un paciente, se había certificado, simplemente que en el libro de certificados no se había registrado. Entonces casi morimos todos también. No Listo. les faltó fue nada, solo el nombre. Casi nada, no, Dios mío, esa vez yo casi me devuelvo. Casi muero. Entonces, Profe, eh, una pregunta. sí, ¿Qué señora. tiene que ver si es antes de las 48 horas o después de las 48 horas? Bueno, pues antes de las 48 horas es un indicador si usted le hizo algo al paciente. ¿Qué pasó? El paciente llegó y usted lo dejó ahí, pues si le trabajó o no le trabajó. Entonces, por eso la nota, por eso yo siempre los molesto. Por ejemplo, hay pacientes que ya llegan muy malitos, ¿sí? Un paciente que llega ya, por ejemplo, un adulto mayor, ya en un cáncer metastásico, ya que viene ventilado, con una falla multiorgánica, a veces ese traslado en ambulancia y más si viene a otra institución, ay, los descompensa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ellos llegan y a veces en solo el traslado a la cama, ¿sí? De una vez entran en paro. Entonces, es por eso que siempre se vigila si es, o si es un paciente infectado. Por lo general, si ya venía infectado, por eso es muy importante registrar de qué institución venía. Sí se puede, ¿sí? Si uno puede obtener esa información, porque uno puede establecer comunicación para que ellos se la puedan brindar. Entonces, por favor, cuando ustedes ya tengan contacto allá y con el certificado de función, sean muy celosos con eso. Se le entrega al médico, eso lo llena el médico. Es la única persona que lo llena. Uno se lo entrega y ya, y luego de entregarlo, se le entrega al guía al usuario
y el guía del usuario se encarga de entregar junto con esos otros documentos que le solicita el familiar para entregar el cadáver. O si se va para, el paciente se va para medicina legal, no se llena el certificado de función. Nunca, nunca Profe, jamás en la pero vida. una pregunta. Señor. En el certificado de función siempre hay una copia o algo, porque digamos en el caso de cuando fue lo de mi abuelita, a nosotros, o sea, a nosotros mismos el médico nos entregó el certificado, entonces pues yo no sé cuánto se demora en llegar a, digamos, a nosotros, para que nosotros hagamos la nota de enfermería o algo, o sea, no sé si hay una copia o algo del certificado, porque Por lo eso nos general, lo entregan directamente a nosotros, como familiares, el médico a nosotros. o sea, es decir, el médico se los entregó a ustedes. Sí. ¿Sí? Entonces el auxiliar se guía por la nota del médico. Por lo general el médico siempre va a anotar el número del certificado. Entonces dice, se llena certificado de función número tal. ¿Sí? Entonces ese es el que ustedes ya se basan. Entonces, médico, según nota médica, ya está, si eligió el certificado de función, a veces él coloca, se le entrega a la jefe, a veces no coloca. A veces se lo entregan pues a uno y uno de una vez lo guarda. ¿Sí? Porque donde se pierda. Y si lo daña, si el doctor, ¿por qué pasa? A veces no, esos certificados no pueden ir repisados, tachados, ni con enmiendas, nada, enmendaduras, nada, ni con indeleble, o sea, nada que lo corrector, nada de eso. Ya si lo dañó, pues uno les dice, termínalo de llenar y esto también se sube a la web, que es a la página del DANE, es al RUAF, que se llama eso. Entonces, cuando se sube al RUAF, ya su familiar a nivel nacional ya aparece ya muerto, ¿sí? Por ende, ya el tema de pensiones, de todo eso, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora cuando pasó lo del gobierno, que no, que cómo así que mi abuelo ya muerto y entonces es eso. Entonces, por eso todo se sube a la web y ya aparece en la web el paciente. En algunas ocasiones se le entrega directamente al familiar, eso sigue un protocolo institucional. Entonces, por lo general, y el guía del usuario se lo entrega al señor de la funeraria y el señor de la funeraria luego tiene que ir por allá a registrar ese difunto, digámoslo así, ya a las secretarías de salud de los municipios. Si es acá en Bogotá, creo que es ante la Secretaría de Salud. Si es fuera, sí es ante las secretarías municipales, para que ya quede el registro. No, bueno, gracias. Entonces, este libro de certificado, lo que les digo, es según protocolo institucional, pueda que lo manden a usted, entonces usted tiene que llenar frente todos los datos al número del certificado, porque hay un libro siempre con la serie. Y el libro de entrega de documentos, entonces, por ejemplo, cuando se entregan, hay pacientes cuando solicitan las historias clínicas, el resumen de las historias clínicas, esto básicamente lo maneja atención al usuario. Entonces, él hace entrega de una historia clínica, bien sea en un CD o en manera, en hojas, por ejemplo, ¿sí? En físico, entonces siempre hacen firmar para que quede constancia de que efectivamente se le entregó. Cuando nos habla de los medicamentos, los extramurales, por ejemplo, cuando se les entregan tratamientos de tuberculosis en este caso, también se les hace firmar al familiar, se le entregan 12 dosis y se informa que se debe comunicar, no sé qué, entonces siempre porque debe haber un registro, porque quizá ellos van y dicen, no, a mí no me dieron nada, yo no me tomé el medicamento y pues con los medicamentos de tuberculosis uno tiene que ser muy juicioso y muy responsable. Entonces, es esto. Tenemos entonces las consideraciones generales. Entonces nos habla que para el alta pues debe haber un tiempo establecido en el cual el médico encargado ya haya determinado que el paciente va a salir. Entonces, por lo general hay unas instituciones que después de que el médico da la orden son 20 minutos para que ustedes tengan todo. Entonces les toca como correr un poquito, mientras que hay otras que si el paciente no tiene familiar y por ejemplo el paciente está acá en Bogotá y el familiar viene del Catatumbo, por ejemplo. Entonces a veces toca esperar a que el familiar llegue, pues porque hay pacientes que no se pueden ir solitos para la casa. Mientras que hay otros que si es acá en Bogotá, sí se pueden, digamos si el familiar está, entonces el familiar dice, no, mire, yo llego en 1 hora, entonces ustedes van alistando todo, según criterio médico, lo que les indicaba en la clase anterior, de cuáles son los criterios para salida también. Dice que las defunciones, en caso que el paciente fallezca durante su estancia en la institución, entonces el cadáver debe ser únicamente entregado, bien sea al servicio funerario. No es que yo quiero llevármelo porque le quiero hacer, no sé, un ritual y mejor dicho, y me llevo el cuerpo y es que no falta, por allá no falta.
No, el paciente, ya el fallecido, se entrega por allá a la funeraria o se entrega lo que les decía, el CTI, ya el DAS no existe. Más que todo a la parte de el CTI, medicina legal recoge el cuerpo, no se llena certificado y ustedes colocan que el paciente de lesión de causa externa, por herida, por lo que sea, el paciente es recogido por medicina legal. Por ejemplo, en algún momento llegó un muchacho de 27 años que tuvo un accidente de tránsito en calidad motociclista, tenía lesión, aplastamiento en el E3, el E4, o sea, estaba súper mal. De un momento a otro hizo parada, se infectó, ya venía pues infectado, hizo parada respiratoria y falleció. Y le llenaron el certificado. Pues también, mejor dicho, me enloquecí ese día un poco. Entonces, yo no lo pueden llenar, pues porque el paciente efectivamente fue una lesión de causa externa, no lo pueden llenar. Entonces, siempre estar como atentos, porque si todo el grupo tiene la información, pues usted le puede transmitir al doctor, no, doctor, no llene el certificado. Pues uno le puede hacer ese apunte, porque si no, pues es para todos doble trabajo. Es para todos, porque entonces usted tiene que bajar y tiene que cambiar la nota, porque resulta que ya colocó el número del certificado y resulta que ese paciente no se certifica. Entonces, es todos hablar el mismo idioma. Entonces acá bien lo dice que por ningún motivo se va a entregar el cadáver a personas que no sean familiares o ajenas al seguimiento, ¿sí? Porque no falta el que llegue y quiera ya, no. Es la persona por lo general que se registró y esa persona debe dejar fotocopia de la cédula de él, decir que es el hijo y para certificar efectivamente que es el familiar, porque resulta que vino y se lo llevó, tenía dos novias y se lo llevó una de ellas y luego llegó la verdadera. Y entonces sí, uno nunca sabe. Entonces, la ideal es que no se presente este tipo de inconvenientes. Entonces, siempre los señores que entregan, que por lo general son los guías de usuarios, son súper celosos cuando van a entregar un cadáver, muy, muy celosos. Se los digo por experiencia, ellos piden y mejor dicho, y tiene que haber una constancia y si no, porque es que suele pasar que se llevan el cadáver, entonces, y ellos también tienen que estar pendientes porque tiene que ingresar el familiar a reconocer el cadáver, porque ustedes se han escuchado que se llevan el que no era y entonces terminan allá velándolo y cuando se dan cuenta, oh sorpresa, que no era. Entonces, ellos hacen un reconocimiento del cadáver, a no ser que haya sido algo catastrófico pero eso ya es cuando es, por ejemplo, en medicina legal, cuando son quemados, electrocutados, todo esto ellos sí tienen que hacer el diagnóstico de que sí es familiar por medio de ADN. Señor, Profe, una pregunta, ¿y qué hacen en ese proceso? O sea, ¿esos son mal procedimiento de entregar el que no es? eso es Pues un que evento adverso. a unos amigos de un familiar le pasó lo mismo. No, Imagínate que se le murió la abuelita tenía el mismo nombre y otra paciente allá, pero no se había fijado el apellido. Entonces resulta que la entregaron y se la entregaron fue, digamos, o sea, no fue ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, sino un amigo a reclamar que porque le dieron un derecho de petición y que yo no sé qué, porque no le ellos dieron venían la de foto. viaje. Y no le, pues el muchacho siguió, fue por el nombre y todo, entonces él recibió, es que la señora y la llevó allá al velorio y ya la tenían en el cajón y todo, y cuando llegaron todos los familiares, que es que no, que buscando la muerta, que porque esa no era. No, es un escándalo el berraco, hasta se volvieron al médico, no, eso ¿Y todo el no se mundo ha muerto estaba, la era señora? loco en esa funeraria, todo el mundo ya tomando tinto y todo. No, O sea, berraco, ay, sí, bro, eso no, fue sin una historia, palabras. pero de locos. Eso sí es como de televisión y uno no puede creer, ¿no? Yo sí. No, pero pasa, profe, pasa, claro, eso todo No, pasa. claro, y cuando a usted se le muere un familiar y usted ya ve ver todo eso, usted va y mira si de verdad pues, es su abuelo el que está ahí, y si no, pues, ¿qué tal? Uy, no, pero terrible, eso es terrible, porque ¿qué tal si la señora no se haya muerto y resulta que le dan la noticia a la que no era y se muere la otra señora? Ay, Dios mío, es que a veces usted ve unas cosas. Entonces, y otra cosa que les voy a aconsejar también, cuando ya digamos, no, que el paciente falleció, definitivamente ustedes verifiquen signos vitales, todo, no sé qué, porque es que de verdad uno le pasa de todo cuando está en el ámbito intrahospitalario. En algún momento una señora, no, que ya falleció, todos que el código, no, que ya empecemos a retirar el tubo, le retiraron el tubo, no, todo cuando, oh sorpresa que vuelven y ven ritmo cardíaco en el monitor. Pues todo, se llamaba la señora Ruth, nunca me voy a olvidar. Cuando voltearon a mirar todos como así, ¿qué pasó? Y le mandaron la mano, pues la señora tenía signos vitales. No alcanzaron a retirar el catéter venoso central afortunadamente
y llamaron al doctor, pues los auxiliares, lo que sí, doctor, está viva la señora. Pues finalmente la señora, el doctor corrió inmediatamente, la volvió a intubar. La señora se despertó y cuando yo volví después a mi turno, después del fin de semana, me contaron todo eso, pero de película. O sea, después de usted reanimar, después de declarar hora de fallecimiento que la señora reviva, o sea, y la señora después la extubaron y habló y todo, o sea, pero algo sin palabras, que nos deja sin Profe, palabras. Profe, Señora. entonces, ¿ahí qué hacen con esa gente? ¿Les quitan profe, la una tarjeta pregunta. profesional? Uno Mm. como, Señora. profe, una pregunta. Uno cómo hace para saber que el paciente está en catalepsia. O sea, es que, pues, ¿Qué a está en mucha qué? gente le ha pasado, ¿no? O sea, pues digamos que uno, que el paciente está en catalepsia, creo que se llama, que la persona parece muerta. Los signos vitales. Váyase, por ejemplo, si ustedes tocan con este dedo tiene pulso, ¿sí? Pero, profe, hay en o sea, ocasiones si en está, donde digamos, en catalepsia, como le pasa a muchas personas, uno, pues no sé. En ese caso, que- ustedes, por eso les digo, deben de verificar signos vitales. Por lo me general, imagino que a uno le trae problemas legales, ¿no? pues es que si usted ya verifica los signos vitales y no tiene, pues usted, ¿qué más parte de ahí? A no ser que usted sea una persona que es su familiar, que usted lo encuentre y usted alcance a hacerle compresiones, ¿sí? Por lo menos como para que el paciente de alguna u otra manera vuelva, pero si definitivamente no vuelve en algunas ocasiones, ya vuelve después o con medicamento, pero pues es muy raro uno encontrar un paciente así. Ya después de que ya sin signos vitales, ya, chao. O puede pasar eso, ¿sí? Cuando están en un medio hospital, entre hospitales, recuerden que los medicamentos les ayudan, como por ejemplo la adrenalina, que es con la que se reanima. Entonces, es la ideal para manejar estos casos. En esos casos, ustedes verifiquen signos vitales yugular e inguinal. Son los que van ustedes a la fija. Ustedes van a la fija con estos signos vitales, ¿sí? Y lo que les digo, este dedo siempre va a tener pulso. Entonces lo pueden tomar con estos dos. Ustedes meten bien allá ahí porque a veces el pulso puede estar muy disminuido. Entonces es muy difícil a veces. Entonces es importante. Señora, ¿quién me va a preguntar? Lady. Profe, una pregunta. profe, Vamos con Lady y luego con José. yo qué te iba a decir, pero, o sea, si hay una enfermedad, lo que decía Natalie, que se llama catalepsia, en Sí. donde pues no se le encuentran signos ni nada y a veces se alcanzan a enterrar y ellos después despiertan ya enterrados y cuando se dan de cuenta es cuando abren el ataúd que pues aparecen con rasguños y todo eso. Pero es por eso, o sea, y esa enfermedad pues la puede tener algunas personas o otras no, o sea, Pero eso es muy es síntoma. uno por ahí. Por lo que les digo, porque recuerden que ya fallece el paciente, es un traslado a la funeraria y luego un traslado, o si por ejemplo lo llevan a una morgue, en los sitios donde hay morgue, entonces es relativo, ¿sí? Entonces, para que un paciente le pase esto, o sea, por eso le digo de 1000 por ahí uno apenas, que ya por lo general los pacientes en algún momento y dependiendo de su condición, ya pues pueden tener ya después de enterrados de licencia, o sea, puede que ya se abran sus tejidos, ¿sí? Debido a todas sus comorbilidades que tuvieron en su vida. Pero por lo general